En la actualidad, tal y como podemos comprobar visionando los noticieros, es muy habitual escuchar toda una serie de conceptos relativos a la prima de riesgo, los rescates financieros, las quiebras soberanas de los estados y otros muchos que han ido apareciendo en el contexto de la crisis económica internacional. Por lo tanto, en este contexto es una buena ocasión para hablar sobre la economía política, disciplina que sin embargo tiene una existencia relativamente reciente, no mayor seguramente de 250 años como tal disciplina, y que sin embargo pues tiene una importancia histórica considerable. Podríamos hacer incluso la comparación con Estados Unidos, cuya existencia no se remonta más allá de 250 años como nación independiente, sin embargo han sido 250 años de existencia histórica en lo más alto, como imperio realmente existente. Decimos que la economía política no ha existido como tal hasta una época relativamente reciente, no porque no se haya reflexionado sobre la cuestión económica anteriormente, sino porque el análisis específico de economía política no existía como tal en los clásicos. Ya sin ir más lejos, tomando la referencia de Aristóteles, este, en su Ética Nicómaco, habla de la economía, concretamente dentro del apartado de la justicia, tal y como lo comentamos en otro vídeo anteriormente. De hecho, cuando habla de la justicia conmutativa, es decir, entre iguales, uno de los ejemplos que pone es el ejemplo pues, de la moneda. Es decir, la moneda es un elemento que permite toda una serie de operaciones lógicas de intercambios en el mercado y de equivalencias entre objetos que por sí mismos son dispares. Así, por ejemplo, Aristóteles señala pues, que tomando la unidad de la monetaria de las 10 minas que existía en la época griega clásica, podemos igualar 5 camas a 10 camas, quiero decir, a 2 casas, de tal manera que una casa equivale a 5 camas. Entonces ahí existe una equivalencia efectiva entre dos cosas, dos objetos, que en principio no tienen nada que ver. Claro que esta equivalencia, esta justicia conmutativa de la que hablamos ya también en otra ocasión, ya está justo, ¿no? Ya esta igualdad, como diría Francisco de Vitoria, hablando de la justicia, sin embargo se sostiene pues, sobre una base que supone la desigualdad, puesto que la equivalencia entre las camas y las casas supone una proporción, es decir, de 1:5 en este caso. Del mismo modo que la justicia conmutativa presuponía una justicia distributiva geométrica que implicaba la desigualdad. Y de hecho, Aristóteles, cuando habla de economía, la liga al ámbito doméstico, es decir, economía etimológicamente tiene que ver con el oikos, con la casa, con el domus que dirían los latinos. Y entonces ahí aparecen pues, toda una serie de cuestiones acerca pues, del trabajo de los esclavos diferente al trabajo del hombre libre, toda una serie de relaciones de jerarquía de las que ya hablamos anteriormente, y de hecho, pese a que existe una equivalencia entre los distintos objetos y en el fondo también entre los distintos trabajos que también se remuneran efectivamente, pues Aristóteles considera como una cuestión ociosa e imposible igualar, por ejemplo, el trabajo de un hombre libre, de un artesano, por ejemplo, al trabajo de un esclavo. De hecho, en la política dedica un espacio bastante considerable a hablar del esclavo y señala pues, que no es, o sea, el esclavo, pese a que es un hombre, pues al estar sujeto a otro hombre que es libre, pues en el fondo es como una especie de objeto, es decir, como dice el alma del esclavo, pues en el fondo pues no es el propio esclavo, sino que es el hombre libre al que le manda y que le ordena realizar una serie de trabajos. Y por lo tanto, desde esta perspectiva de una sociedad esclavista, pues no puede ser igual el trabajo realizado por un hombre libre que el trabajo realizado por un esclavo. En la política también señala una distinción fundamental que manejan los economistas, que es la distinción entre valor de uso y valor de cambio. Es decir, dice que cada objeto
posee una doble cualidad. Por un lado, pues su valor de uso, es decir, aquello para lo que ha sido diseñado. Así, por ejemplo, pues una mesa está pensada para sentarse frente a ella y realizar actividades como comer o cualquier otro trabajo. Pero el valor de cambio, pues aquel valor que tiene que ver con el mercado, es decir, su equivalencia en la unidad monetaria correspondiente. Y a los economistas, en efecto, lo que les interesa es precisamente ese valor de cambio. Los valores de uso funcionan en la economía, pero se utilizan para producir valores de cambio. Y a su vez, Aristóteles distingue entre lo que es la economía, también en la política, en el sentido que estamos hablando aquí como economía doméstica, incluso pues en algunos casos pues ligada a pequeños talleres, pero no en un sentido como el actual, y lo que sería la crematística, o lo que hoy día denominaríamos como especulación o la búsqueda del beneficio, pero sin haber producido nada propiamente. Diríamos que es la especulación pues, de la bolsa, por ejemplo, usar el dinero para obtener más dinero. Y esto lo considera Aristóteles pues, como una actividad, pues, entre comillas, ilícita. Como decimos, pues la economía en el sentido clásico pues es economía doméstica. Economía política sería un oxímoron, una especie pues, de círculo cuadrado, porque no se considera que la economía pueda salir del ámbito de la casa, salvo algunos casos que insinúa pues, algún discípulo de Aristóteles como Teofrasto, que viene a sugerir que puede haber una cierta economía política, pero apenas con unos rudimentos muy básicos. Y entonces el análisis que postula Aristóteles de la economía, que tampoco es una disciplina autónoma, sino que está subsumida dentro de la filosofía moral, se mantendrá pues, en la escolástica clásica, en Santo Tomás de Aquino, incluso pues, en la escolástica española de los siglos XVI y XVII, como actividad relacionada con la filosofía moral y sobre todo destinada a clarificar cuál es el precio justo, es decir, claro, otra vez la justicia que decíamos en otro vídeo, es decir, el precio del mercado y la licitud de la compra-venta en los contextos, en determinados contextos, y precisamente la condena de la crematística, es decir, de la especulación, o como diríamos más coloquialmente, y en el contexto en el que trabajaron estos clásicos, la condena de la usura. De hecho, pues estos escolásticos, proponiendo un rudimento de lo que será después la teoría del valor trabajo, sugieren que efectivamente el precio justo de un producto que se va a vender no debe ser alterado, salvo que a su vez haya sido alterado, por ejemplo, pues unas cabezas de ganado que han sido engordadas, o un producto, pues, cualquier tipo, ya sea pues, una mesa, una silla o cualquier otro producto de artesanía que no haya sido mejorado, pues no puede variar su precio de mercado. Eso ya sería algo ilícito y condenable moralmente. Sin embargo, pues este contexto de economía doméstica, en el momento en el que se produce pues, el descubrimiento de América y lo que hoy denominaríamos como globalización, el análisis de la licitud de las compraventas que realizaban los escolásticos ya no se restringe pues, a mercados muy concretos, sino que exige comparar pues, lo que cuesta cada mercancía en un lugar o en otro, lo que cuestan los valores de uso, lo que cuesta pues, pagar a la gente que se dedica a esas labores artesanas, y entonces ya se produce un desbordamiento de lo que era la economía doméstica tradicional, y en ese contexto en el que se analiza también pues, la llegada de nuevas remesas de oro a Europa desde el Nuevo Mundo, el oro y otros metales preciosos, es en el que acabará surgiendo la economía política ya de manera explícita como una disciplina concreta, pues a finales del siglo XVIII, si tomamos en consideración como hito fundamental el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Pero las naciones son las naciones históricas europeas, es decir, Inglaterra, Francia, España, etcétera,
que son naciones ligadas a estados, es decir, lo que serán después las naciones políticas. Entonces ahí la economía ya es necesariamente economía política y exige toda una serie de especialistas en determinadas ramas. O sea, no es algo que pueda realizar una persona sola, sino que exige una especialización, una división del trabajo en lo que pondrán mucho énfasis Adam Smith, y una transformación de los valores de uso para poder ofrecer a un mercado de millones de personas valores de cambio. Y ahí es donde surgirá también, pues, ya más en forma, la teoría del valor del trabajo, que asumirá David Ricardo unos años después, y que tomará forma efectiva pues en el Capital de Carlos Marx, donde la teoría del valor del trabajo, como bien se sabe, es la base de todo su sistema económico. En el fondo, pues es el núcleo de la filosofía del marxismo, del materialismo histórico, y precisamente en base pues a estas transformaciones de los valores de uso en valores de cambio, Marx acuñará la teoría del plusvalor, es decir, del beneficio que obtiene el empresario no pagándole al obrero esas horas de trabajo que se han invertido para transformar las mercancías. Algo que ligará más a la teoría de la alienación. Es decir, para Marx, en el plusvalor, se puede cuantificar de alguna manera pues lo que constituye la enajenación de la condición humana en el modo de producción capitalista. Y por lo tanto, en base pues, a esta enajenación de un proletariado entendido como clase universal, es decir, unida por encima de los estados, se puede postular pues una revolución universal como clase, o sea, en base a esa clase universal que está oprimida por los pocos. Y de hecho, Marx supone que el propio capitalismo tiene ya en sí mismo el germen de su autodestrucción, porque lo que había denominado Ricardo como ley del bronce de los salarios, es decir, el capitalista, para poder reducir los costes de producción y aumentar los beneficios en el mercado, pues necesita cada vez pagar menos a los trabajadores, es decir, disponer de más mano de obra a la que poder pagar menos, un ejército de reserva del capitalismo, que dirá Marx. Pero precisamente esto es lo que provoca lo que en el Capital se denomina como la ley la tasa, pues la reducción de la tasa de beneficio. Es decir, al pagarse menos a los obreros, también estos pueden consumir menos, pues tienen menos poder adquisitivo, y entonces las mercancías son cada vez adquiridas en menor número, se producen más stocks, y entonces la producción y todo el ciclo económico se colapsa. Y esto realmente es una explicación seguramente la más plausible de lo que son las crisis económicas, incluyendo la actual. Y en base a este colapso, dirá Marx que la revolución y la destrucción del capitalismo llegará por sí sola. Sin embargo, se han producido múltiples crisis del capitalismo desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad y no ha caído. Seguramente porque la propia tesis de la alienación ligada a la plusvalía es en el fondo una tesis metafísica que remonta a sus orígenes a San Pablo, como ya señalamos en otro vídeo, incidentalmente, y que Hegel utiliza bajo la forma de exteriorización u objetivación de la esencia del hombre, el espíritu objetivo hegeliano que aparece en la filosofía del derecho. Hegel dice que la esencia del hombre en la sociedad civil, es decir, en las actividades que realiza el hombre, pues, se objetiva. O sea, el trabajador, cuando está produciendo algo, objetiva su esencia, ya sea en una mesa, en cualquier producto de mercado. Y esto es lo que Marx dirá que es la alienación, es decir, la exteriorización, la pérdida de esa esencia del hombre que se enajena en los bienes de consumo. Pero claro, la producción de unos bienes, o sea, es en realidad una transformación, no es una enajenación ni una exteriorización, eso es pura metafísica. Eso supone que hay una esencia del hombre eterna, y de hecho Marx y Engels dicen que en el trabajo el hombre se manifiesta tal cual es, o sea, el trabajo es la esencia del hombre,
Pero ahí no hay tal alienación en el fondo. Y en todo caso, si se puede hablar de explotación, pues será la explotación que determinadas partes de la humanidad ejercen sobre otras, suponiendo esta humanidad, como suponemos, efectivamente, que está dividida en estados. Entonces, pues la clase proletaria universal no existe como tal, está dividida por los estados. Entonces, la teoría de la alienación de Marx tiene que ser completamente revisada. Y el problema de la plusvalía, no que no exista un beneficio ni una ganancia del capitalismo, sino que este se da ya en el círculo completo de recurrencia del capitalismo. Hay otras teorías sobre no solo ya sobre el modo de producción capitalista, sino sobre economía política, que dejan de lado toda esta tradición. Por ejemplo, tenemos la teoría de la utilidad marginal de la escuela austríaca, que pone su énfasis pues no en los valores de cambio, curiosamente, sino más bien en el uso, en la utilidad que le otorga a determinado sujeto a un bien. Y así, por ejemplo, pues determinados bienes son consumidos en una cierta cantidad. Entonces, cuando el sujeto pues ya está saciado de esos bienes, cada unidad de este bien que consume pues acabará produciéndole menos satisfacción, y entonces el precio de este bien irá disminuyendo. Entonces surgirán otros bienes de segundo, tercer, cuarto orden, enésimo orden, que serán más valorados. Así, por ejemplo, dirán los marginalistas, ya sean pues von Bauer, von Mises y otros muchos, que el pan pues es un bien de consumo habitual, y por lo tanto su precio tan bajo es debido a que el ya ha producido su satisfacción en los sujetos, es un bien de fácil adquisición y por lo tanto es poco valorado, tiene poca utilidad marginal. Entonces los precios de las mercancías están asociados siempre a la última unidad consumida. Por lo tanto, pues aquí la base para fijar los precios en el mercado, según el marginalismo, está en la utilidad que provoca para los sujetos individuales. Claro, esta teoría subjetiva pues es muy difícil de plasmar como tal. Efectivamente, pues hay una serie de necesidades de los consumidores que necesitan ser satisfechas, y muchas veces los propios fabricantes tienen que prever el éxito que podrá tener en el mercado determinado producto. Pero eso no se hace solo en función de las necesidades de millones de personas que además supuestamente habrán de estar coordinadas y estarán dispuestas a pagar lo que se propone como precio de esas mercancías. Y claro, eso ya supone pues una especie de ajuste universal entre los distintos consumidores, una armonía preestablecida al estilo de Leibniz, que no se produce. Y en el fondo, pues la economía política a estos niveles no puede ser considerada como una disciplina científica ya perfectamente cerrada como podrían ser las matemáticas. De hecho, señalaba Gustavo Bueno hace unos años, a propósito de unas jornadas sobre la crisis económica, que el marxismo y el marginalismo, por otro lado, pues que ofrecían una visión de la economía como ciencia, entre comillas, de tal manera pues que la teoría del valor de Marx parecía pues como la teoría del flogisto a nivel de la química, y la teoría de la utilidad marginal parecía pues como la frenología al nivel de la psicología o de la biología. Es decir, que de ahí no surgía el núcleo de una economía científica, porque de hecho no puede surgir. Y además, respecto pues a estas teorías anarcoliberales que suelen aparecer en el contexto del marginalismo, puesto que esta escuela económica supone que el Estado no debe intervenir en la economía, es decir, la economía se ajusta a ella naturalmente en un estado de equilibrio ideal, pues entre una armonía preestablecida que diríamos, pues existe una cierta variante que es la que propuso Lord Keynes ya en el siglo XX, sobre todo en el contexto de entreguerras, que es la teoría que después llevará al estado del bienestar y al New Deal en tiempos del presidente norteamericano Roosevelt. Es decir, Keynes supone que el estado de equilibrio económico tiende a romperse y por lo tanto el Estado debe intervenir en la economía
por lo menos hasta recuperar ese estado de equilibrio. Keynes pues sostiene la misma teoría marginalista que los miembros de la escuela austríaca al nivel microeconómico del comportamiento de los consumidores, pero a nivel macroeconómico reconoce que la economía política solo puede ser tal cuando intervienen los estados, efectivamente. Si no, no tiene sentido hablar de economía política. De ahí que muchas veces Keynes resaltara la importancia económica que tiene la paz al final de una guerra, los tratados de paz, como pudo ser el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, y la importancia del Estado para poder poner en marcha otra vez la actividad económica tras una guerra y tras los destrozos consiguientes. De hecho, pues muchas veces se ha dicho que Estados Unidos, en distintas campañas militares como las que tuvieron lugar en Irak, por 2 veces seguidas, que realizaba una suerte de keynesianismo bélico, es decir, destruía un país para luego volver a ponerlo en marcha. Y de hecho eso fue lo que hizo con el Plan Marshall en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en la que una Europa arrasada por la guerra y que quedó orientada pues hacia Estados Unidos frente a la Europa del Este, que quedó orientada en el sentido de la Unión Soviética. Pues en esta Europa occidental el Plan Marshall sirvió para reactivar la economía y generar las sociedades del bienestar que existen todavía hoy. Sociedades del bienestar que están acuciadas por una grave crisis económica y que les cuesta mantener precisamente ese bienestar, ese welfare state que se dice en inglés, y que muchos ligan pues a la búsqueda de la felicidad que señala la Constitución de los Estados Unidos. Y precisamente la salida de esta crisis, tal y como se está planteando, incluso desde la perspectiva de premios Nobel de Economía como Paul Krugman, solo puede venir precisamente de aquello que también había señalado Marx como medio de salir de las crisis por el capitalismo, es decir, con la expansión a nuevos mercados que solo pueden surgir con la actividad bélica. Y por lo tanto, la economía política pues en realidad es tan economía en el sentido de los cálculos que presuponen una categoría científica, como política, sobre todo política. De hecho, en su momento Richard Nixon, cuando antes de la crisis económica del año 1973 decidió que el dólar abandonase la referencia del patrón oro, con todas las consecuencias que ello tiene para las actividades de créditos y otras cuestiones económicas, dijo literalmente que ese abandono del patrón oro, si no era seguido por otros países, sería considerado una declaración de guerra. Y por lo tanto, la economía política, en tanto que se refiere a relaciones entre estados, muchas veces violentas, seguramente necesite de la guerra para poder seguir manteniéndose.